Hola, mis amigos y amigas de Iglesia Floreciente Orlando. Eh, Esta es una grabación del módulo uno que nosotros participamos en vivo en Orlando el mes pasado y ahora voy a hacer un resumen, un síntesis de la presentación para que tengan también otro material, otro recurso de respaldo para ayudarles a seguir desarrollando las ideas alrededor del corazón de Dios para la justicia y el shalom de la ciudad y el rol nuestro como iglesias en promover el shalom en nuestro contexto y en nuestro alrededor. Entonces, no va a ser igual a lo que presentamos en Orlando, pero en sí espero que sea de mucha ayuda para ustedes en su desarrollo como iglesia a través de este proceso de Iglesia Floreciente. Estoy compartiendo mi pantalla para comenzar con la presentación y ustedes van a recordar que el tema del módulo 1, verán, es conocer a Dios, buscando la paz de nuestra ciudad. Y conocer a Dios es conocer el corazón de Dios, es vivir de acuerdo al corazón de Dios, que es un corazón que está lleno de misericordia para su creación, pero es un Dios que ama la justicia a la vez. Entonces, nosotros en este módulo, a primera vista, entramos con esta diapositiva para entender un poquito acerca de lo que vamos a estar aprendiendo. Conociendo a Dios, procurando la paz de nuestra comunidad. En este módulo discutiremos el corazón de Dios por la misericordia y la justicia, expresando específicamente en su llamado a procurar el bienestar o shalom de nuestras comunidades, los contextos donde nosotros estamos plantando iglesias. Y eso es una representación visible del Evangelio. También presentaremos un esquema para la caminata de oración comunitaria como base para ejecutar este llamado y una herramienta práctica que ustedes van a, o probablemente al ver este video ya habrán hecho su caminata de oración. Antes de todos los módulos en vivo o en Zoom, recordarán que habíamos hablado de prelecturas y en la plataforma de Bíblica Virtual Capacitación, donde tenemos todos los materiales para todas las ciudades que están caminando en este proceso de formación a través de los 6 módulos en Iglesia Floreciente. Antes de cada módulo hay una prelectura. En el módulo 1 teníamos 2, yo solamente estoy mostrando una vista del PDF que ustedes tienen a su alcance en la plataforma. Y es un artículo que se llama La justicia y la compasión desde una perspectiva del reino. Robert Guerrero, el pastor Robert, quien dirige Iglesia Floreciente, es el que escribió el artículo y es excelente y habla de bases bíblicas y habla de algunos ejemplos prácticos para nosotros. Entonces, muestro esto porque por casualidad ustedes no leyeron esto y ahora pronto vamos a tener el módulo 2, vale la pena tomar el tiempo, apartar media hora para leerla y responder a esta pregunta: ¿de qué manera la prelectura ayudó, desafió, cambió tu comprensión y actitud hacia la práctica de la justicia y la misericordia? Eso es algo que enfatizamos en Iglesia Floreciente como una parte importante para tu crecimiento y el desarrollo como iglesia, con esta perspectiva de florecer en su contexto y comunidad para representar bien el reino de Dios. Entonces, vamos a seguir hablando un poquito de los fundamentos de Iglesia Floreciente y este fundamento clave de
de la progresión de los diferentes módulos. Recuerdan que tenemos el primero, que esta grabación es del primer módulo, conociendo a Dios, y hablamos del corazón de Dios por la misericordia y el corazón de Dios por los sistemas de justicia. Aquí arrancamos. Tiene que comenzar con Dios todo esto. Y pueden ver los próximos módulos y no incluye, porque ustedes recordarán que insertamos entre el 1 y el 2 un módulo que habla de los fundamentos bíblicos de la misión integral. Pronto vamos a hacer la grabación de ese módulo que dimos vía Zoom en línea y tendrán un síntesis, un resumen de ese módulo conmigo mismo en otra grabación que posteriormente vamos a editar y subir. Entonces, pero comenzando con el corazón de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Sabemos que el Salmo 11, versículo 7 dice que justo es el Señor y ama la justicia. Dos palabras en hebreo que están describiendo la justicia y qué significa ser justo, pero una característica central de nuestro Señor y Dios es que es un Dios justo que ama la justicia, no aguanta la injusticia. Y vemos a través de la Biblia la forma en que Dios habla a su pueblo, eh, instruyendo a su pueblo y hablando acerca de cómo vivir una vida justa, bendiciendo a los que están rechazados y marginalizados. En Deuteronomía 15, versículos 4 al 5 dice, entre ustedes no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra que Él mismo te da para que la poseas como herencia. No debe de haber pobres, que la pobreza es una consecuencia de la vida injusta, no es una parte del plan de Dios. Y sigue diciendo, y así será, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno. Y Dios establece las leyes que buscan, promueven la justicia y una vida justa, porque desde el pecado y la corrupción, cuando se rompió el plan de Dios y su diseño de toda perfección, armonía, shalom, entró injusticia, corrupción. Pero el pueblo de Dios, con las leyes de Dios, obedeciendo las leyes, puede vivir una vida justa, y cuando lo hace, no deberá haber pobres entre ustedes cuando pasa esto. Ahora, vemos, siguiendo más adelante en el mismo capítulo 15, que dice algo que muchas veces las iglesias y nosotros mismos vemos como una excusa para estar conforme con este mundo corrompido y la injusticia que existe a nuestro alrededor. Y decimos, mira, Dios mismo dijo esto en, en el mismo libro del Antiguo Testamento, versículo 11 del capítulo 15, dice, gente pobre en esta tierra siempre habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres necesitados de tu tierra. Digamos, esto no es como la justificación, sino es Dios diciendo, bueno, ya dije que no deberá haber pobres, pero ustedes siempre y cuando obedezcan mis leyes, mis mandamientos, porque todo lo que yo les estoy dando como instrucción es para vivir en paz, vivir en justicia y promover la justicia como un pueblo alterno a los pueblos y naciones de este mundo que viven bajo la injusticia del gobierno del mundo, pero de acuerdo a mi corazón que ama la justicia, deben cumplir y vivir de acuerdo, pero
Dios, conociendo su pueblo que iba a desobedecer, pone esto, que siempre verá porque ustedes no van a cumplir con este mandato. Interesante, ¿no? Pero entonces, ¿de qué habla Dios acerca de shalom, de vivir de acuerdo de sus leyes y también promover lo que está en su corazón? El resultado de la justicia, cuando estamos viviendo de acuerdo a como Dios quiere que vivamos, produce shalom. Shalom es una palabra en la Biblia que se encuentra al menos 420 veces en la Biblia. Es un tema importantísimo porque demuestra, distingue el pueblo de Dios, el seguidor de Jesucristo, en su manera de vivir, vive de acuerdo al corazón de Dios para la misericordia y la justicia. Y produce fruto, produce evidencia del reino de Dios, que es un reino que vive en paz y armonía y en shalom. La misión del shalom de Dios en la Biblia, la raíz de esa palabra shalom es plenitud, integralidad. Paz es salud, paz es prosperidad, paz es salud política, salud psíquica, es paz espiritual, es shalom, bienestar en todo sentido de la palabra, en todas esferas de la vida humana. Aplica a la totalidad de la vida, a la naturaleza. Dios quiere shalom en la creación, en el estado de la sociedad, ausencia de guerra, no solamente ausencia de guerra, shalom, sino el estado pacífico, armonioso de las relaciones humanas, ¿no? El bienestar individual es parte del shalom que Dios desea para este mundo. Y relación con Dios en paz, en conexión perfecta que es posible a través de Jesús. Y entre las personas en la comunidad. Debemos vivir en relaciones justas. Shalom es el mundo en el estado de armonía que el Señor planeó para toda su creación. Recordarán que los que participaron en el módulo 2.0, tratando el tema de misión integral, que hablamos mucho acerca del shalom y mucho acerca de Génesis 1, donde vemos que Dios creó todo bueno y todo perfecto, ¿no? Entonces, reconciliación, el proyecto de Dios para restaurar todas las cosas que creó perfecto en armonía, pero se cayó, se rompió en Génesis 3. Ahora en la misión de Dios busca que nosotros damos señales de este shalom que es posible con Jesús en nuestros corazones. El shalom es una de las manifestaciones principales del reino de Dios. En Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. En Isaías, el príncipe de Shalom que viene es el rey de un reino eterno. Isaías 9:6. Se le darán estos nombres, príncipe de paz. La salvación que Jesús trae es la buena nueva del reino de Dios y su shalom. Isaías 52:7. Qué hermosos son los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama el shalom o la paz. Al pueblo de Dios se le llama a trabajar y orar por el shalom de su comunidad. En Jeremías, en este capítulo que ustedes recordarán que la hermana Nilsa inició nuestra capacitación de módulo 1 dando una reflexión bíblica acerca de Jeremías 29, versículos 4 al 7, donde dice, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia.
Eso es lo que dice al pueblo en exilio, el pueblo que ha sido oprimido y llevado a la fuerza al territorio del enemigo. Dice a ellos, construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan a Dios, al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. El equivalente entre nuestro bienestar y el bienestar de nuestro contexto, nuestras comunidades, nuestras ciudades, es total. Digamos, no podemos como comunidad de fe pretender vivir en paz, en shalom, cuando está cayendo a pedazos nuestro contexto y nosotros no estamos llevando la paz de Dios a esos contextos de injusticia y de problemas y de conflictos, ¿no? Entonces, nosotros como pueblo de Dios, y fíjense, Jeremías, el profeta estaba hablando a los israelitas que estaban tristes, estaban esperando una noticia por la voz del profeta diciendo que ya pronto, alístense, porque pronto van a escapar de este infierno del territorio del enemigo, pero dice que no, plantan huertas, eso indica que un año más, por lo menos, si van a esperar la cosecha. Y después dice, no, casen sus hijos y sus hijas y que tengan nietos. Estamos hablando de generaciones. Dios está diciendo, están en el territorio del enemigo, pero en ese territorio ustedes van a promover la paz, armonía, el shalom y bienestar de los que ven como sus enemigos, porque su shalom, su paz, depende del paz de tu contexto. Muy importante que tomemos en cuenta esta misión del shalom de Dios para nosotros, ¿no? Seguimos viendo que en primero de Timoteo, en el Nuevo Testamento, es un llamado que a través del apóstol Pablo da a la iglesia joven, ¿no? Y dice, hay que orar y trabajar por el shalom en su comunidad, ¿no? Es como una réplica de lo que acabamos de escuchar del profeta Jeremías en el Antiguo Testamento. Y dice en primero de Timoteo 2, del 1 al 4, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. ¿Para qué? Para que tengamos paz y tranquilidad. Y la palabra que usan es shalom. Y llevemos una vida piadosa y digna, una vida íntegra, ¿no? Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Es como va mano en mano con nuestra fe, vivir de acuerdo al corazón de Dios para la paz que viene como fruto de vivir vidas justas, ¿no? Vemos también que la obra del shalom de Dios es el fruto de su justicia y rectitud, como acabo de decir. En Isaías 32, versículo 14 y 18 dice, la fortaleza será abandonada y desamparada, la ciudad populosa, hasta que desde lo alto el Espíritu sea derramado sobre nosotros. Entonces, cuando se derrame el Espíritu, el desierto se volverá un campo fértil y el campo fértil se convertirá en bosque. La justicia morará en el desierto y en el campo fértil habitará la rectitud, la justicia. El producto de la justicia será la paz o shalom. Tranquilidad y seguridad perpetuas serán su fruto. Mi pueblo
habitará en un lugar de paz, shalom, en moradas seguras, en serenos lugares de reposo. Esa es la promesa del Señor, pero liga la justicia con el producto de la justicia, que es el shalom. Entonces, por eso estamos dando un enfoque en este momento acerca del corazón de Dios por la justicia y relacionando ese corazón de Dios por la justicia con lo que Él desea que nosotros como su iglesia hagamos y vivamos en nuestras ciudades, vidas que promueven y, y da fruto en cuanto a shalom. El shalom es el fruto de la obra reconciliadora de Jesús. Dice en 1 de Colosenses 1 del 16 al 20. Por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas y por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Enfocamos en ese versículo la otra semana cuando hablamos de misión integral. Y eso da un nuevo formato a la perspectiva que muchos tenemos de una misión reducida, una misión que descansa en sencillamente proclamar verbalmente las verdades del Evangelio sin dar evidencia del shalom de Dios, sin dar evidencia de que el reino de Dios está aquí presente entre nosotros y está visible por la forma que nosotros, redimidos, reconciliados, vivimos vidas de shalom. Por causa de lo que hizo Jesús en la cruz, reconciliando consigo mismo todas las cosas. Y nuestra visión y misión es ser colaboradores con Él en la reconciliación de todas las cosas a nuestro alrededor. En Cristo somos llamados a unirnos a Dios en su misión del shalom. Mateo 5:9 dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Es como en el perfil del seguidor de Cristo debe haber paz, shalom. Somos hacedores de paz, somos los que trabajamos promoviendo una vida de shalom y bienestar. Pues entonces, para la participación como iglesias con nuestras comunidades es lo que va a ser el enfoque del resto de este módulo y estamos participando con nuestros prójimos en la búsqueda del shalom y es parte de la misión de la iglesia. Cuando estamos participando en nuestros contextos, como Jeremías habló con los israelitas en Babilonia, dijo, viven ahí mismo, participen, casen sus hijos, sus hijas, hagan huertos, que tengan cosechas abundantes para bendecir la ciudad. Y en nuestro contexto, en nuestra actualidad, como iglesias, como ciudadanos del reino de Dios, vivimos en nuestros contextos y conocemos organizaciones, ministerios, instituciones, autoridades y buscamos lo que compartimos en común para bendecir la comunidad
y demostrar que el reino de Dios está aquí por la forma de vivir nosotros y la forma de relacionarnos entre las entidades que nos rodean. Y buscamos ese bienestar de nuestras comunidades a fin de qué? A fin de reflejar la justicia y la paz del reino de Dios como una expresión de las palabras y las obras del Evangelio de Cristo. Pues algunas preguntas que ustedes podrían tener y en una pausa tal vez pueden poner pausa al video de esta grabación y preguntarse si están en grupos de las iglesias participantes de Iglesia Floreciente, hacerse la pregunta, ¿cómo se vería el shalom en mi comunidad sanando a los quebrantados, ¿no? Esto fue desarrollado en pleno momento de pandemia, ¿no? Entonces, cuando comenzamos Iglesia Floreciente, todas las ciudades todavía estaban viviendo con todas las restricciones del pandemia. Yo sé que en la Florida ustedes tenían menos, pero en Nueva York, en otras ciudades sí, vivían en esa realidad y cómo expresar el evangelio de paz y shalom en medio de una pandemia. Pues, pero ahora, en medio de la realidad migratoria, por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos acompañar, buscar el saneamiento a los quebrantados, a los sufridos, para promover paz y bienestar, ¿no? Ahora, la segunda pregunta para reflexionar y responder entre ustedes, ¿cuáles son los desafíos, no? ¿Cuáles son los desafíos actuales y futuros que sus iglesias enfrentan a la hora de trabajar por el shalom de nuestra comunidad, ¿no? ¿Cómo es tu contexto actual pensando en justicia, pensando en vivir vidas de justicia que promueven y producen como fruto bienestar? Pueden pausar y, y hacer algunas observaciones entre ustedes y si quieren pueden pausar el video para hacerlo. Pero siguiendo el tema, nosotros vamos a hablar acerca del flujo de la comunidad, de cómo nosotros, si vamos a promover shalom, tenemos que mezclarnos y como dice la diapositiva, entrar en el flujo como si fuera un gran río. Nosotros tenemos que estar en el río, bañándonos, conectándonos con la realidad contextual que nos rodea. Y eso es algo que lamentablemente es ajeno a la práctica de fe de muchas iglesias. Se ven muchas iglesias en las comunidades, pero están aisladas y desconectadas con las realidades de sus contextos y comunidades. Entonces, Iglesia Floreciente promoviendo el shalom en la iglesia y destacando la importancia de la misericordia de Dios y su justicia. El fruto de vivir vidas justas es bienestar o shalom. Entonces, ¿cómo hacerlo? Como es un proceso muy práctico, vamos a dar herramientas para ustedes en este primer módulo para que vayan practicando cosas tal vez nuevas que les van a ayudar a vivir de acuerdo a este deseo del corazón de Dios por la justicia y por el shalom. Entonces, nosotros en Iglesia Floreciente también enseñamos acerca de diferentes formas que pueden participar en la vida comunitaria. Y estas 4 formas que ustedes ven en la pantalla hablan de diferentes maneras en diferentes niveles. Todos son buenos, todos son necesarios y uno puede, no es una línea de progresión de uno que es el más bajo al último que es más alto, sino simultáneamente pueden estar
tocando la realidad, respondiendo a las necesidades actuales de tu comunidad en una de estas formas. Pero últimamente, si queremos ver cambios que promueven el bienestar a largo plazo, las cosas que se sostienen a largo plazo, hay que buscar cambios sistémicos. Y vamos a hablar un poquito de eso en módulo 3. Después de misión integral viene módulo 3 que habla de cambios profundos que no son solamente alivio y caridad que hacen más aguante a la situación terrible, trae alivio, pero no ataca la raíz del problema. Entonces, ustedes ven que alivio y caridad, que es algo que la iglesia hace bien. Muchas iglesias nuestras trabajan con caridad, trabajan con eh, respuestas inmediatas a gente que sufre desastres naturales, por ejemplo, o niños de escasos recursos que necesitan mochilas y materiales escolares, pero no tienen la capacidad en su familia de conseguirlo. Entonces, tenemos muchas actividades que pueden caer en esta categoría de alivio y caridad. Es lo que hacemos nosotros para ofrecer recursos para enfrentar una crisis, trauma o una necesidad inmediata, ¿no? Y es bueno. Y hay momentos que hay que dejar de un lado, tratar de cambiar eh, las raíces de los problemas porque la gente tiene hambre, la gente necesita techos después de un huracán, lo que sea, pero no podemos quedarnos ahí. Ahí viene después un desarrollo individual, que nosotros también hablamos de la importancia de no solamente ofrecer alivio, sino acompañar a la persona, empoderar, ayudarle con destrezas para vivir una vida más productiva. Damos defensorías, consejerías, equipamos el individuo para que pueda superar las situaciones de pobreza que está viviendo. Pero no solo eso, hay que seguir viendo toda la comunidad y buscando un desarrollo comunitario que promueve el shalom. Y juntos, no solamente uno, a un individuo, a un niño, a un anciano o una mujer madre soltera, sino como comunidad determinar juntos cuáles son los problemas que estamos enfrentando todos. ¿Cuáles son nuestros recursos locales que tenemos a nuestro alcance para poder traer soluciones a dichos problemas que nosotros hemos identificado? Y hay que empoderar y trabajar mano en mano con asociaciones comunitarias, con instituciones de bien social, con el gobierno, con la policía, con otras iglesias. El desarrollo comunitario no se hace en una burbuja que nosotros tratamos de hacer las cosas para. El desarrollo comunitario que se sostiene a la larga del tiempo es un desarrollo que pasa colectivamente. Cuando la iglesia comienza a unirse a esfuerzos comunitarios fuera de la iglesia, que aporta a diferentes instancias que están buscando el bien de la comunidad, aunque no sea iglesia, todo eso es bueno. Es como una evolución, pero no es necesariamente cuando uno comienza con eso, deja a un lado alivio y caridad, porque siempre habrá lugar para esas acciones también. Pero al fondo, donde no tenemos mucha experiencia como iglesias, es en el cambio del sistema, cambios políticas. Es cuando vemos injusticias que a la raíz es por la estructura, por el sistema mismo, hay que ejercer una voz profética diciendo la verdad a los estamentos de poder y hacer incidencia política para transformar el sistema. Y lo hacemos juntos, pero como iglesia también es válido y poderoso nuestra contribución cuando tenemos formas alternas
a los sistemas que están promoviendo injusticia. Nosotros tenemos que ofrecer otros caminos que promueven denunciando injusticias y anunciando la justicia, pero en práctica, con ejemplos. Entonces, el próximo módulo vamos a hablar muchísimo de cambios sistémicos y cómo podemos equiparnos y mejorar nuestra comprensión de cambios más a fondo vía este lente y esta práctica de participación comunitaria. Ahora vamos a ver un video que compartimos en el módulo 1 de una iglesia de Buenos Aires, Argentina, pastoreado por el pastor Marco Polo. Es iglesia Proyecto de Vida. Entonces, observen este testimonio y las palabras del pastor Marco Polo y después vamos a pausar el video y pueden discutir y hablar acerca de lo que les impactó de su testimonio. Quizás como lema el pasaje de Jeremías, capítulo 29, versículo 5, donde dice que debemos trabajar por el lugar donde Dios nos ha puesto y de alguna manera orar, pero a la vez servir, trabajar y ser parte también de este lugar donde Dios nos puso. Y ese es el sueño, ¿no? Trabajar aquí. Hoy podemos ver este lugar donde nos reunimos y congregamos los domingos, que no lo llamamos templo, sino lo llamamos auditorio multifuncional porque lo usamos durante toda la semana para diferentes actividades, pero a la vez las personas que vienen los domingos a las reuniones aquí, los hermanos, de alguna manera se van capacitando para poder servir a Dios fuera, ¿no? Donde las personas y las necesidades están. Ese pasaje muy lindo donde Jesús dice que el campo es el mundo, ¿no? Y es allí donde la iglesia tiene que hacer misión, a través del trabajo social, a través del trabajo de amor, de acompañamiento, trabajo pastoral. No creemos solo en el asistencialismo de poder dar una ayuda, sino de alguna manera ayudar a las personas a que puedan desarrollar el potencial que ya tienen, ¿no es cierto? Hoy en día tenemos alrededor de 60 proyectos o ministerios o trabajos que la iglesia está desarrollando plenamente con toda la comunidad. La mayoría de esos proyectos han surgido del deseo del corazón de las personas que van viniendo y se van haciendo parte de la iglesia, van conociendo a Jesús, se van integrando a la comunidad y luego ellos ponen sus dones y sus capacidades en servicio y muchos de esos proyectos no salieron de la visión pastoral en el sentido de que desde el liderazgo les decimos lo que tienen que hacer, sino que ellos mismos a medida que van siendo discipulados y van integrándose a la iglesia, van descubriendo dones, talentos y capacidades, ¿no? Uno de los principios que tenemos tiene que ver con el hecho de que entendemos bíblicamente de que Dios ha depositado sus recursos y sus capacidades dentro de nuestra vida. Entonces le enseñamos a las nuevas personas, a los nuevos hermanos que se van integrando a la iglesia, de que el potencial de Dios, los recursos de Dios, las capacidades de Dios, los dones del Espíritu Santo están en sus vidas y que ellos tienen que poner conocer esas capacidades y esos dones y ponerlos en perspectiva del reino, en perspectiva del servicio hacia la comunidad, hacia el barrio donde estamos insertos, ¿no? Y de alguna manera le vamos animando y le vamos ayudando a que puedan ir descubriendo y puedan poner en valor todo lo que Dios ya ha puesto en sus vidas. Nosotros entendemos que esa riqueza de Dios, que Jesús lo comparte en la parábola de los talentos, tiene que ver con experiencias vividas a lo largo de la vida, tiene que ver con la cultura que los ha forjado en el lugar donde han nacido, el barrio donde han nacido, la familia, las capacidades que fueron adquiriendo a lo largo de la vida y los dones espirituales también que Dios le dio, ¿no? Hay un pasaje muy lindo en
Mateo capítulo 13, donde luego que Jesús enseña acerca de las parábolas del reino, les pregunta a los discípulos si ellos entendieron lo que Él les había enseñado. Y ellos dijeron que sí. Y Jesús dice que el reino de los cielos es como un hombre de familia que sabe sacar de lo que tiene guardado tesoros viejos y tesoros nuevos, ¿no? Y eso le enseñamos a los discípulos, a los nuevos hermanos que van viniendo, que hay tesoros viejos, que tiene que ver con su vieja vida antes de conocer al Señor, donde Dios ha estado trabajando con ellos desde el vientre de su madre. Entonces todo lo que han aprendido, experiencias buenas, malas, la cultura, el lugar donde han nacido, lo que han aprendido a lo largo de la vida, son esos tesoros los que lo tienen que poner en perspectiva de esto nuevo que Dios está haciendo para poder servir al Señor. Así hemos comenzado ministerios de deportes, ayuda a mujeres en situación de violencia, bordado mexicano, tejido crochet, belleza integral, floricultura, huertas urbanas, bueno, infinidad de áreas de trabajo, de ministerios que no tienen que ver justamente con cosas que aprendieron la gente al venir a la iglesia, sino son cosas que ellos ya sabían y al venir, conocer a Jesús, comienzan a tener esa vocación de servicio y esa realización de la vida en la cual pueden poner lo que han aprendido en perspectiva de servicio al prójimo y de amor a Dios. Así que este es un principio importante que tenemos, aprender a valorar el capital humano, es decir, aquellas personas que Dios va trayendo, que tienen riquezas, recursos, que pueden ponerlo en perspectiva del reino de Dios. Qué bien. Bueno, eh, qué bueno escuchar el testimonio del pastor Marco Polo, una iglesia que lleva décadas en una villa, una comunidad marginada en Buenos Aires, con una población fuerte de migrantes y criminalidad, y una iglesia que ha decidido echar raíces ahí mismo, extender sus brazos, integrarse en la vida comunitaria y creer que Dios ha equipado las personas mismas con experiencias, conocimientos, habilidades que pueden ser útiles en su plan de reconciliación, que todos pueden tener participación. Y esta perspectiva moviliza el cuerpo de Cristo, ¿no? No es que, como él dijo, no aprenden esos oficios y esas cosas después de entrar en la iglesia, es que rescatan cosas que Dios les había dado. Todo lo bueno que tenemos es regalo de Dios. Entonces, las capacidades, las pasiones de las personas, de repente en Cristo cobran sentido y todo tiene un lugar en el plan de Dios para restaurar todo lo que había sido roto en este mundo. Entonces, qué lindo, espero que ustedes hayan gustado su testimonio, que tiene eh, de una manera el poder de inspirarlos, ¿no? A ver su comunidad desde otros lentes, ¿no? Lentes del reino de Dios. Entonces, entrar en el flujo de la comunidad, vamos a hablar de maneras prácticas que parece sentido común, parece muy básico, pero la verdad es que nuestras iglesias muchas veces no saben por lo insular que había sido dentro de la comunidad, pero aislado y no en conexión vital con la comunidad. Entonces vamos a dar algunas pautas para que ustedes puedan experimentar con diferentes formas de entrar en este flujo de la comunidad. El primero es bajar del carro. Bueno, yo sé, en Orlando es una ciudad muy dispersa, muchas poblaciones pegadas, y no estoy hablando, y a veces en el suburbio de Orlando ustedes dicen, pero ni sé dónde está el centro, porque los suburbios son como una serie de centros comerciales, strip malls, como sabemos, ¿no?
y caminar es una locura, ¿no? Pero sí hay barrios, sí hay vecindarios, sí hay, eh, las ciudades han sido planeadas y desarrolladas con escuelas estratégicamente puestas dentro de vecindarios para atender las necesidades de las familias, donde hay los precintos de la policía. A eso también viene con la planificación urbana. Hay que comenzar a salir de, del edificio de la iglesia, salir de sus casas para caminar y conocer cómo es nuestra comunidad, cómo son las conexiones, quiénes son los actores que están sirviendo la comunidad. No pasa si no hacemos el intento de salir a caminar físicamente. Ahora bien, si no pueden determinar dónde será el enfoque de nuestra caminata, eh, sacan un mapa de la población. Si no saben cuál es su área de influencia como iglesia, yo hablé de la necesidad de ir a la municipalidad, pedir un croquis, un mapa y comenzar a ver dónde estamos ubicados, dónde vivimos los miembros de la congregación, dónde están las instancias de poder, dónde están las escuelas. Comenzar no caminando al ciego en la comunidad, sino planeando y estudiando un mapa y marcando el mapa y tal vez tomar una sección a la vez para ir en grupos pequeños para observar, hacer preguntas y vamos a darles herramientas para la caminata de oración, pero este ejercicio, que no es como un proyecto ni un programa, es un hábito que los que realmente quieren ser parte de su comunidad buscan las formas de ser algo natural, de algo que no han hecho antes. Y eso es por hábito, salir a caminar por esta cuadra, por este sector, donde están los negocios, conocer las personas, visitar los bomberos, visitar las directoras de los colegios públicos, pero hay que caminar, hay que hacer esa conexión física. También nosotros, cuando plantamos iglesias, ojalá que tengan un periodo de oración, de buscar la dirección de Dios en dónde van a plantar y no sea un sorteo o una decisión al azar. Esto debe ser algo que uno está orando para ver dónde nosotros podemos revelar el reino de Dios y hacer una diferencia, promoviendo justicia con el producto del shalom. ¿Dónde? Y entonces uno hay que determinar eso, los que están en Miami replantando la iglesia, si no habían tenido este contacto comunitario, ahora es un buen momento. ¿Quién es mi comunidad? ¿Qué es mi comunidad? ¿Dónde estará el enfoque de nuestro llamado al shalom? Prácticamente. Entonces, ¿es un barrio de una ciudad? ¿Es una ciudad entera? ¿Es un grupo de personas? ¿Incluye los pobres y marginados? ¿Hay comunidades cercanas de mi comunidad que está más establecida que tienen necesidad? ¿Hay justicia racial en nuestro entorno? ¿Hay discriminación? Hay que estudiar su contexto y hay recursos que vamos a mencionar que pueden acceder a muchos recursos que existen en línea con la municipalidad, con diferentes sitios que publican eh, la demográfica de la ciudad, la economía. Van a ver en módulo 2 algunos mapas que sacamos en Nueva York cuando estudiamos barrios específicos en los burros de la ciudad. Entonces, hay que definir esto, ¿no? Hay que salir a caminar, sí, pero hay que orar, hay que dialogar entre ustedes como iglesia para determinar el enfoque geográfico de su alcance ministerial. También tienen que
una vez determinada la geografía de su iglesia, la huella digital, donde las huellas de cuando pisan la tierra, hasta dónde, ¿no? Y determinar eso en el mapa. Pero después hay que participar en ese contexto. Hay que conocer, no participar como de repente para dar soluciones ustedes, no, participar como cualquier miembro de esa comunidad, ir a las asambleas de la comunidad. Cada ciudad, cada municipio, cada barrio tiene organizada una asamblea para reunir los vecinos y hablar de los temas del día, hablar de los problemas. Y la mayoría de nuestras iglesias ni saben qué pasan esas reuniones comunitarias. Hay que investigar, conocer, acercar, hacer preguntas y eventualmente participar en estas instancias de vida que ya están pasando en sus contextos. Ahora, esta pregunta que es común para Estados Unidos y los contextos grandes como ciudades de Orlando, muchas veces plantamos iglesias no intencionalmente para dejar impactos y demostraciones y revelaciones del reino y fruto del shalom en un lugar específico. Es más buscar un lugar de acceso fácil, un edificio dentro de nuestro alcance para alquilar y bah, plantamos la iglesia ahí. ¿Y de dónde viene la gente? ¿Qué importa? Si estamos reunidos ahí, pero ahí es donde el divorcio entre la vida eclesial y la conexión comunitaria, porque si no planta la iglesia con la intención de promover paz y justicia, van a hacer ministerios dentro de un edificio y la gente viniendo de todas partes y el fruto del mismo contexto puede ser nulo a través de 10 años de ministerio y no hay impacto comunitario, no hay presencia comunitaria. La comunidad ni conoce quiénes son, solamente saben que se reúnen los domingos. Entonces, si no viven en el barrio donde tienen su iglesia, hay que repensar cómo vamos a hacer iglesia. O tal vez tener una iglesia distribuida y hacer reuniones en un lugar, pero de acuerdo a la geografía de los miembros, hacer vida en los diferentes sectores de donde vienen los miembros para extenderse, como estamos diciendo, si fuera una iglesia comunitaria. Es una posibilidad que debemos considerar, ¿no? Otra cosa, hay que hacer la pregunta, ¿cuánto me costará en términos de comodidad y conveniencia conectarme con la comunidad? Eh, Desde el principio hemos dicho que esto no es para cambios fáciles, no es para resultados rápidos, esto es un proyecto de iglesia floreciente de largo plazo y tiene sus costos, cuesta caro inclusive. Más fácil sería ser una iglesia dominical, cultocéntrico, atraer la gente a sus eventos, que ser una iglesia que está conectada con su contexto y comunidad. Hay que hacer la pregunta y si no están listos para invertirse en tu comunidad, eh, tal vez, bueno, reconsiderar su participación en esto, siendo franco, ¿eh? Después, los negocios, parques, recreaciones, centros comunitarios, eh, lugares públicos de bienestar para la ciudadanía de esta ciudad, esos son recursos. Todo lo que uno tiene en su contexto, una vez determinada la geografía de la iglesia, ¿qué tengo? ¿Qué tenemos? Que jamás hemos hecho una conexión de que es un recurso que podríamos unirnos a ese recurso, usar ese recurso, considerarlo como recurso para bendecir la comunidad. En el mapa y el mapeo, cuando ustedes hacen sus caminatas de oración, pongan atención a todo lo que ven que es de beneficio para la comunidad. Todo lo que está aquí en negrito, negocios, parques, áreas de recreación,
bosques, lagos, bibliotecas, son recursos. Y cada uno de esos lugares provee recursos que están tratando de bendecir y promover el bienestar comunitario. Como iglesia, ¿cómo podemos nosotros unirnos, fomentar lo que hacen en esos lugares? Usar esos recursos cuando nosotros ministramos a la comunidad y no siempre tener todo centrado en las cuatro paredes de la iglesia, que limita las personas que no querrán ir a una iglesia para una actividad, aunque sea comunitaria. Son cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta y Dios ya está obrando en nuestros contextos, ya está bendiciendo a través de otras instancias. Hay que ir a conocerlas y tomarlas en cuenta. Aparte de esa participación en el barrio, activamente debemos asistir reuniones y eventos comunitarios. Unas iglesias en Nueva York que han pasado por el proceso de iglesia floreciente, de repente, cuando nunca habían ido a las reuniones comunitarias, ahora son miembros fijos, reconocidos por los líderes comunitarios elegidos, respetados, hay colaboración, pero tomó meses de ellos comenzar a demostrar que cuando van es con una visión de largo plazo. Queremos ser parte de esto y hay que comenzar a poner en el calendario las actividades y eventos comunitarios para poder participar y asistir. Porque si uno está desconectado, no está considerado. Si uno no sabe lo que está pasando para el bien común de la comunidad o ciudad, no van a poder contribuir y, y ayudar lo que está pasando. El último que tenemos aquí es ser hospitalario con mis vecinos. Como iglesia, ¿cómo podemos hacernos conocer en el barrio que tal vez pocos de los vecinos asisten a nuestros cultos, no van a las actividades de la iglesia, pero somos vecinos? ¿Cómo podemos abrir las puertas? ¿Cómo podemos hacer tal vez una parrillada comunitaria, pedir permiso de la policía para cerrar la calle y invitar a los vecinos a una actividad netamente social para conocernos, para iniciar amistad con nuestro vecindario? Y si no estamos dispuestos a abrir las puertas, a hacer la mesa, preparar un banquete para bendecir la comunidad, esa hospitalidad es una característica del miembro de la iglesia, de ser parte del reino de Dios. La hospitalidad es una acción colectiva de la iglesia que demuestra que a Dios le importa la vida comunitaria. Pues vamos a, pueden tener pausa en el video. Esas son algunas ideas muy prácticas para poder iniciar una conexión en la comunidad como iglesia. Pero después de este receso, vamos a hablar de la tarea asignada, que es específicamente cómo organizar una caminata de oración, que es más es una caminata para conocer el contexto, estudiar el contexto, escuchar del contexto para aprender y ser más adeptos en entender. Para servir hay que entender y muchas veces no entendemos nuestros contextos. Bueno, ahora entonces vamos a cerrar esta sesión hablando de la asignación de la tarea post módulo 1. Y al ver este video, muchos de ustedes ya habrán han leído las instrucciones y habrán intentado hacer la caminata de oración. Pero aquí voy a repasar
sobre la importancia de estas caminatas. Y podemos ver la importancia de esta conexión y este formato de conexión comunitaria por caminatas de oración, repasando lo que habíamos leído anteriormente en este módulo acerca de Jeremías 29 o en primero de Timoteo, pero también vemos en el ejemplo y ministerio de Jesús en Mateo capítulo 9, cuando Jesús ve, cuando él sale a ver, a observar, lo que produce el acto de ver es por la acción del Espíritu Santo en nosotros, es la compasión. Y vemos que Jesús activamente salía, andaba, conectaba, y al ver las personas en necesidad, al ver las multitudes, como leemos en Mateo 9, 36 al 38, tuvo compasión de ellas, ¿no? Y hay diferentes razones por la compasión que comienza a fluir en el corazón de Jesús. Una puede ser por su estado de como ovejas sin pastor, perdidos, ¿no? Otra puede ser por hambre que tienen. Jesús ve la necesidad y en su corazón el accionar del Espíritu mueve su corazón a la compasión, que la compasión se dirige hacia la acción y la respuesta, ¿no? También podemos ver, y no mencionamos esto anteriormente, pero en Nehemías 2, versículo 13 dice: esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Por eso les dije: ustedes son testigos de nuestra desgracia. De Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Y al oír esto, exclamaron: manos a la obra, y unieron a la acción a la palabra. Digamos, el recorrido de la muralla, de la ciudad, la observación, tomó notas, observó donde había destrucción total, vio y llenó su corazón de compasión por la ciudad, la gran ciudad de Jerusalén en ruinas, y el deseo de restaurar la muralla. Y al describir la realidad que vio con sus ojos, la gente se conmovió y se unieron a la acción. Pero nosotros muchas veces no abrimos los ojos para ver lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Cómo podemos motivar y movilizar el pueblo de Dios a accionar a favor de las personas en necesidad si no vemos? No es un asunto de planificar ministerios o proyectos, es un asunto de conexión y hay que salir para poder conectar. Entonces, vemos que para hacer una caminata de oración es algo que leemos en la Biblia, vemos Jesús conectándose con las personas que encuentra al salir del templo y caminar en las aldeas y en las comunidades. Pues podemos ver todo esto y hay que hacer nosotros en preparación para nuestra caminata, para comenzar a experimentar esto, que no es un proyecto de una vez. Lo que es la caminata de oración, ustedes van a incursionar en algo que van a hacer como hábito, algo que hay muchas iglesias que han aprendido de esto y lo hacen mensualmente, porque nuestras comunidades cambian, ¿no? Y toman notas y está usando esta herramienta para continuamente conocer los vecinos y conocer las autoridades y conocer las
necesidades y los problemas, pero también a conocer recursos y bendiciones que antes no habían reconocido por no salir. Pero para prepararnos hay que hacer un mapa grande de la comunidad que pueden imprimirlo en un FedEx o un lugar, un centro de fotocopias, imprimir uno que está el tamaño de un escritorio. Pueden ir a la municipalidad, proveen estos recursos a los que piden. Y después de tener su mapa y estudiarlo, ubicar la iglesia, tal vez ubicar dónde viven los miembros de la iglesia y comenzar a orar. ¿Dónde podríamos comenzar? Porque no es una caminata, ni caminas 4 cuadras en una caminata, pero hay que iniciar en algún punto, determinar dónde van a iniciar y mapear las rutas por diferentes sectores, ¿no? Eh, Comenzando, ustedes deciden dónde es que quieren comenzar. Una iglesia en Houston comenzó con uno de esos parques de casas móviles, ¿no? Trailer park, donde uno sabe que hay mucha necesidad económica, mucha necesidad en esos lugares. Es una clase que sufre más, es más transitoria. Entonces ellos dijeron que está aquí a la par de la iglesia, nunca hemos entrado, vamos a hacer la caminata para conocerlo. Y ellos entonces abrieron canales de conocimiento, de bendición y comenzaron a hacer muchas cosas a la raíz de conocer esa comunidad. Es un ejemplo. La caminata de oración va a tener una duración de 1 hora y media. Hay que tener notas porque estás observando, porque estás eh, creando como un léxico de cosas aprendidas en la caminata que pueden después orar, compartir con el grupo de líderes. Hay que elaborar como notas que indiquen dónde se detendrán para orar, dónde pueden parar para hacer preguntas, dónde pueden visitar líderes comunitarios, sectores de negocios para conocer los diferentes sectores étnicos, raciales, socioeconómicos. Todo uno puede aprender. Entonces, toman nota en la preparación de su caminata con su mapa de las autoridades gubernamentales y civiles. ¿Dónde está el alcalde? ¿Dónde está el consejo de la ciudad? La asamblea, ¿dónde se reúne? ¿Dónde se reúne la junta comunal? Instituciones del gobierno, las escuelas públicas, privadas, bibliotecas, la policía, bomberos, servicios sociales, las clínicas. ¿Dónde están? ¿Dónde están las organizaciones? Entonces, preparen el mapa porque antemano tú puedes googlear y determinar dónde están todas estas instancias, ¿no? ¿Dónde están los negocios? ¿Dónde están los negocios locales? Eso es muy importante saber. ¿Dónde están los lugares que traen beneficios a las personas o a los que tienen necesidad? Hay un albergue de ancianos, por ejemplo. ¿Dónde está? Hay un centro comunitario para jóvenes en riesgo. ¿Dónde está? ¿Qué programas tienen? Eh, Abren sus ojos para identificar tal vez algunos individuos, tal vez una persona con una discapacidad que necesita ayuda. Tomar nota porque son todos puntos de conexión donde pueden fluir en la comunidad y traer bendición. ¿Dónde están las otras iglesias? Es increíble, pero muchas iglesias que hacen esta caminata descubren otras iglesias que ni han hablado jamás en la vida con el pastor, no saben de qué se trata, cómo están conectándose ellos con la comunidad, ¿no? Marcan todo esto, visitan esos lugares, pero
eligen un sector para visitar, no todo, porque no pueden pasar más que 1 hora y media en esto. Y como dije, no es un ejercicio que van a hacer una sola vez, es algo que van a repetir. Hacerlo 1 vez por semana, desarrollar el equipo que está plantando de la iglesia para hacerlo 1 vez por mes, qué sé yo. Pero usen sus observaciones y conocimientos para orientar su caminata. Entonces, durante la caminata, ustedes tienen esto en PDF, estas instrucciones bien claras, y ustedes, para tener una caminata productiva, tienen que seguir estos puntos que no voy a tomar el tiempo para leer, pero repito, buscan el documento en la plataforma, bájenla, imprímenla y tratan de responder a los puntos y instrucciones. Y después, en la tarea es hacer los preparativos, realizar la caminata y después hablar entre los participantes de la caminata para determinar cuáles son las respuestas a estas 5 preguntas que hacemos. Tienen que responder y esto va a ser parte del módulo 2. Comenzamos siempre repasando lo que aprendimos y hablando acerca de nuestros testimonios en la implementación de la tarea asignada. En este caso, la caminata de oración. Entonces, vean estas preguntas, tendrán que participar en el módulo 2 este sábado, habiendo preparado estas preguntas. Entonces, es otro PDF que tienen que bajar, descargar y imprimir y usarlo en su caminata. Bien, recuerden también que esta semana tenemos unos 3 días antes del sábado, eh, pero para todos los módulos habrá que agendar su sesión de coaching para justamente hablar de lo que han aprendido. Puedo retroalimentar los conocimientos durante la sesión de coaching, puedo ayudarles con sus preparativos para, por ejemplo, la caminata de oración y cualquier tema de liderazgo que tienen, tratamos esos durante la reunión de coaching. Ahí terminamos con el módulo 1. Espero que este resumen les sirva en sus procesos de desarrollo como iglesias metidas en el proceso de iglesia floreciente. Gracias por participar y nos vemos pronto en persona. Bendiciones.